Hola, buenas tardes, bienvenidos. Me complace tenerlos en el programa el día de hoy. Me parece muy interesante el tema que vamos a tocar hoy, que es territorio, fútbol y violencia. Y cómo se genera una construcción social a partir de esto, cómo los individuos generan una identificación con estos grupos, ¿no? Con el territorio a través del fútbol. Entonces es un tema muy bonito y me complace el día de hoy tenerlos como invitados. Bienvenidos, siéntanse cómodos. Bueno, quisiera empezar por ti. Bueno, Oscar, bienvenido. Nos encanta tenernos aquí con tu recorrido académico y el conocimiento que tienes con respecto a territorios y violencia. Eh, bueno, cuéntanos un poco inicialmente de cómo crees que se construye la identidad a través del fútbol. ¿Cómo se genera la identidad social mediante el fútbol? Bueno, para entender por qué en primera instancia un grupo de personas termina no solamente siendo atraído por un deporte, sino también siendo movilizado por este al punto de mover grandes masas de gente con fines no solamente deportivos, sino políticos, llegando al punto de generar rencillas y en dadas ocasiones hasta la muerte. Se podría decir que esto viene de un poco más atrás, ¿no? De lo que es el ser humano en sí. Y para entender esto hay que remitirnos al estado basal del ser humano, en donde éste busca sentirse parte de algo más grande, para así poder, valga la redundancia, sentirse entendido o escuchado, no solamente por sus ideologías, sino por todo lo otro que constituye al ser humano, como en este caso podrían ser gustos, los hobbies y las formas y maneras de hacer las cosas, de vivir prácticamente. Y si a esto le sumamos un deporte, como lo es el fútbol hoy en día, podríamos decir que se está dando todo lo que se necesita o todo lo que necesita una persona para poder no solamente identificarse, sino también hacer parte de algo. Y es aquí donde, dependiendo del grupo al que se integra esta persona, se pueden dar diferentes resultados, como por ejemplo en Colombia, donde los equipos, o más bien sus hinchadas, llegan a tener encuentros en donde la finalidad, más que cuestionar o invalidar las creencias o inclinaciones políticas del grupo adversario, son simplemente de aplacar al adversario, o en otras palabras, de quitarle la vida. Oscar, y háblanos un poco sobre el tema de cómo tú consideras que el fútbol es una forma de apropiarse del territorio. ¿Y de dónde vienen estas prácticas, las cuales constan de no solamente aplacar al otro o invalidar sus ideas o inclinaciones políticas, sino apropiarse de espacios, los cuales pasan de ser estandarte de su razón de ser en cuanto a pertenencia en un equipo? Y pues todo esto empieza años atrás, aproximadamente a finales de los años 80 en Europa, cuando en ese entonces el existente Estado de Yugoslavia y Croacia tenían premeditados encuentros deportivos, en este caso encuentros futbolísticos. Y si a todo esto le sumamos ya los conflictos de transformo político que tenían en ese entonces estos dos equipos, pues con la pasión, con la intensidad que genera un deporte como este, y aunque no obvio, tampoco es raro que se hayan dado los resultados que se llegaron a dar en ese entonces, al punto en donde de ser simples hinchas de fútbol pasaron a ser militantes, llegando a cometer asesinatos, secuestros y hasta torturas. Y con lo abordado hasta el momento, como que podemos ir dándole forma, un trasfondo al por qué el actuar o la razón de ser de los hinchas hoy en día, ya que como podemos ir viendo como que el hecho de pertenecer a un grupo deportivo o ser un hincha
todo lo que genera este ambiente, más el trasfondo político que tienen todos esos equipos, porque al final lo que representan es un país, ¿no? Una idea, una ideología, pues se puede como quedar a entender el por qué se empiezan a dar todos estos resultados en donde de ser simples hinchas o barras de un equipo, pues pasan a ya ser militantes y a generar pues ya actos socialmente no aptos, ¿no? Como lo pueden ser pues todos estos que hemos venido viendo, como son los asesinatos, ¿no? Al punto de ser pertenecientes a grupos paramilitares. Bueno, Oscar, qué chévere escucharte hablar tan apropiado del tema y sobre todo que nuestros oyentes tengan este tipo de conocimiento, ¿no? También ver la situación desde otros ámbitos, desde otras perspectivas. Bueno, Paula, qué chévere tenerte aquí en el programa, bienvenida. Es muy importante para nosotros escucharte el día de hoy, que nuestros oyentes estén en contacto con tu conocimiento. Y quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves el tema y la unión de pasión y violencia? ¿Cómo se tergiversa esta relación entre la pasión por el fútbol y el territorio y llegar a convertirlo en violencia? Cuéntanos un poco al respecto, gracias. Buenas noches, inicialmente quiero darles las gracias por la invitación al programa. En lo personal, siento que las barras bravas no tienen un límite entre la pasión por el deporte y la admiración por el mismo. Por el contrario, sobrepasan esa barrera y recurren a la violencia como medio de expresión territorial, faltándose el respeto, perdiendo su identidad, agrediéndose e insultando a su propio equipo al que pertenecen. De esta manera creen ellos que reafirman la pasión por el escudo. Sin embargo, muchos equipos se han visto afectados por el comportamiento de su afición, siendo multados y sancionados por los entes reguladores del deporte. Cabe aclarar que si existiera, como debe ser, una política estricta para los hinchas, de alguna forma sería más ejemplar y estos no cometerían tales atropellos. Igualmente, si no existiera tanta corrupción en las federaciones y los dirigentes del fútbol vieran afectados sus ingresos, se tomarían medidas más drásticas que mejorarían esta problemática. Gracias. Bueno, ya finalizando por la tarde de hoy, quisiera saber por qué se desarrollan estos conflictos sociales por pertenecer a un equipo o a un color. Cuéntanos un poco tú qué piensas con respecto a eso. Y pues al final creo que es más que obvio el por qué un deporte como lo puede ser el fútbol termina definiendo a un grupo de personas, puesto que temas como lo son los deportes, la política, el ocio, son inherentes al ser humano. Somos sujetos políticos, pero que gracias a la historia de la humanidad se ha venido aplacando esa idea o ese ser político, llegados al punto en que nadie, absolutamente nadie, quiere saber del tema, pero que dependiendo del punto de vista que se mire, gracias al fútbol en este caso, se logra ver la necesidad del ser humano de construirse y de moverse por esos estados de la sociedad, como lo es en este caso el ser político, y que dependiendo de en qué lado del mundo se den estos procesos, podemos tener diferentes resultados, desde un simple insulto a llegar a atentar contra la vida de otro ser humano. Bueno, y qué chévere haberlos escuchado la tarde-noche de hoy. Es muy interesante poder tener estos espacios y hablar de este tema que es tan importante, que es el fútbol y la violencia. Es necesario comprender e invitar a nuestros escuchas
a ver el fútbol desde una perspectiva de amor, desde una oportunidad de tener una pasión por un color, pero sin la necesidad de llegar a hacerle daño al otro o afectar la vida o los gustos de otro. Siempre hay que disfrutar todo respetando y con amor. Feliz tarde, que tengan buena noche. Gracias por escucharnos nuevamente. Los invitamos a que nos sigan sintonizando, a que sigamos aprendiendo de estos temas que nos competen a todos. Son temas que llevan a la sociedad a ser más consciente del comportamiento que tenemos, a ser consciente de la vida del otro, de respetar los gustos del otro sin importar el estrato social o económico. Son espacios que hay que vivir en paz y el fútbol es uno de esos. Así que muchas gracias, síganos sintonizando.